día, chicos. Buen día, doctor. Buen día, doctor. Buen día, doctor. Hay una semana de receso, dice, ¿no? Sí, doctor. Ya, y nos vamos a poner de acuerdo en la semana para cotejar listas con Aide también, ¿ya? Les voy a mandar el listado oficial para que sobre ese listado hagamos la asistencia. Estamos, creo, atrasados, estamos haciendo muy lento y desde la próxima vamos a apretar un poquito más para terminar y estar con los demás grupos en el mismo porcentaje de avance, chicos. Ahora vamos a terminar sobre estos trastornos de equilibrio ácido-base. Y habíamos visto la acidosis respiratoria y metabólica. Ahora, en cuanto a las alcalosis, sabemos también que son de dos tipos, ¿no? Metabólica y respiratoria. La metabólica afecta al bicarbonato, ¿no? Por ende, a la secreción y reabsorción del bicarbonato en el riñón. En cambio, la respiratoria afecta al ácido carbónico, que tiene que ver entonces con el sistema pulmonar. Cuando la concentración de hidrogeniones está aumentada, ya sabemos que es acidosis. Si recordamos esa balancita, ¿no?, de descender, tiene la D de acidosis. Entonces el pH disminuido. Cuando la concentración está de hidrógenos disminuida, entonces alcalosis. Si recordamos alcalosis, levanta el pH o eleva el pH. Entonces estamos entonces en un cuadro de alcalosis. La alcalosis respiratoria. Creo, chicos, con el detalle que les he dado, con los mnemotécnicos, etcétera, que fácilmente ustedes, si les presentan una gasometría, un paciente, pueden entonces reconocer de qué trastorno estaríamos atendiendo. En la alcalosis respiratoria, entonces, existe el déficit del ácido carbónico, está disminuida la presión parcial del dióxido de carbono, entonces menor a 35 milímetros de mercurio. A esto se denomina hipocapnia, ¿no? Hipocapnia, cuando está disminuido. Entonces, existe un desequilibrio, el desequilibrio ácido-base más frecuente y existe entonces como causa primaria la hiperventilación. Esto es lo que un poquito tenemos que entender, a veces crea confusión. Por eso, en la acidosis respiratoria, la anterior vez cuando les hablaba, dos de sus compañeros se daban cuenta en cuanto al tratamiento, ¿no?, del error que yo les decía. Entonces, si hiperventilamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos aumentando el volumen tidal, sobre todo aumentando la frecuencia respiratoria. Entonces vamos a eliminar más dióxido de carbono, más dióxido de carbono. Si eliminamos más anhídrido carbónico, entonces va a disminuir ese gas ácido volátil. Entonces vamos a tener hipocapnia. A veces pensamos que la hiperventilación entonces va a aumentar el CO2. No, al contrario, estamos exhalando, eliminando a través de los pulmones
más dióxido de carbono y por ende el valor de este baja. Ahora, ¿qué causas pueden darnos alcalosis respiratoria? Todas las que estimulen entonces al centro respiratorio para hiperventilar. Falta de oxígeno en zonas altas, ¿no? Entonces, podríamos decir que cuando viajamos a Potosí, a La Paz, entonces, en primera instancia hiperventilamos y nos va a llevar a una alcalosis respiratoria. Enfermedades pulmonares, fallas cardíacas congestivas, ¿no? Causados por hipoxia, que eso están llevando en neumología, en cardiología. Estas nos van a llevar a una alcalosis respiratoria. La ansiedad aguda, la ansiedad aguda. Entonces, saben ustedes de que cuando un paciente está ansioso, van a ver, o sea, respira con mayor frecuencia. Entonces está hiperventilando. La fiebre. Entonces, esto, chicos, de la fiebre, en semiología han aprendido. La mayoría de las veces, o sea, nos equivocamos, ¿no? Pensando que la hipertermia, que es la elevación de la temperatura normal, ¿no? Entonces es igual a fiebre. La hipertermia es un signo, mientras que la fiebre es un síndrome, es decir, un conjunto de signos y síntomas, ¿no? Y entonces en la fiebre existe entonces trastornos, o sea, síntomas neurológicos, gastrointestinales, respiratorios, urinarios, pero van a ver al pasar visita o cuando vayan al hospital, o sea, ¿cuánto tiene de temperatura? 38, está con fiebre. Podría no estar con fiebre, solamente con hipertermia. El paciente con fiebre respiratoriamente, entonces, ¿qué? Hiperventila, ¿no? Bueno, anemia. Sabemos que la anemia es la disminución de los glóbulos rojos. Si disminuyen los glóbulos rojos, entonces va a disminuir entonces el transportador del oxígeno, que es la hemoglobina que está dentro de los glóbulos rojos. Entonces, para tratar de compensar, entonces, el paciente hiperventila y eso nos puede llevar a una alcalosis, intoxicación por salicilatos y cirrosis. Insisto que en la alcalosis existe una pérdida pulmonar excesiva del gas volátil. Entonces, también puede haber una hiperventilación nerviosa, que esto es causado por la ansiedad, un fallo hepático por la cirrosis y repetimos la intoxicación por salicilatos. ¿Qué manifestaciones clínicas nos va a dar? ¿Qué manifestaciones clínicas? ¿No? Causa sobreexcitación del sistema nervioso central y periférico, ¿no? Por ende nos va a dar un nerviosismo, espasmo muscular o tetania, que cuando el cuadro es severo puede llegar hasta convulsiones, pérdida de la conciencia y muerte. Ante eso, ¿qué mecanismos se van a compensatorios a poner en marcha? Y hemos estudiado todo esto, ¿no? Entonces, una amortiguación rápida con los hidrogeniones liberados para disminuir el bicarbonato. Si estamos entonces en pH alto, necesitamos ácidos. Entonces hay liberación de estos hidrogeniones. Y si es respiratorio, va a compensar el riñón, ¿no? Como si es alcalosis, vamos a tratar de
convertirlo en ácido, conserva el ion hidrógeno o excretan mayor bicarbonato. Bicarbonato. Creo que es de la forma más sencilla, simple, para que entonces quede perfectamente entendido. Y como les digo, chicos, o sea, a mí me interesa que cuando ustedes vayan a hacer, y esto del trastorno de equilibrio ácido básico, en la asignatura que vayan a rotar, cuando vayan a los hospitales en cardiología, en nefrología, ¿no? Cuando estén de internos en medicina interna, van a ver mucho que en las salas de medicina interna, cuando vayan a cirugía, van a hablar de equilibrio ácido-base, en anestesio, no sé, cuando vayan a rotar terapia intensiva y los subrotaciones, hasta en traumatología, si un paciente está para operarse con trastornos de equilibrio ácido-base, lo van a ver siempre. Ahora, finalmente, el último cuadro que nos toca estudiar, la alcalosis metabólica. Estoy seguro con todo lo que hemos estudiado mnemotécnicamente, tratando de entender el trastorno primario y su mecanismo compensatorio, llegamos entonces a un... Pero lo ideal siempre es ver al paciente. ¿Qué quiero decir con ver? Entonces, hacer una historia clínica adecuada, ¿no? Entonces, desde antecedentes, filiación, etcétera. Luego, un examen físico adecuado nos va a ayudar mucho y vamos a corroborar recién con los exámenes complementarios. Pero de una forma para recordar, si recordamos la palabra MIR o la balanza, la que hemos estudiado ya, la alcalosis metabólica. Alcalosis ya nos dice que el pH está elevado. Metabólica, MIR. Entonces está aumentado metabólica en el bicarbonato y también su mecanismo compensatorio. Entonces podríamos fácilmente ver gasométricamente las tres flechitas arriba, mnemotécnicamente, entendiendo que también sé que ustedes comprenden, vamos a ver que el bicarbonato va a estar elevado encima de sus valores normales, de 22 a 26, entonces encima de 26 miliequivalentes por litro, ¿no? Encima de 6. ¿Qué causas van a producir una acidosis metabólica? Vómitos, ¿no? Porque existe gran pérdida entonces del ácido del estómago. Uso excesivo de drogas alcalinas, ciertos diuréticos, trastornos endocrinos, ¿no? Ingestión elevada de antiácidos. Esto también es bastante común porque sobre todo la gente cuando tiene trastornos, ¿no? Eh, que tienen que ver con la enfermedad ulceropéptica, que son llevados ustedes en gastroenterología. Enfermedad ulceropéptica, saben que todos tienen una clínica muy parecida. El reflujo gastroesofágico, una gastritis, ¿no? Que se utilizan la mayoría de estos antiácidos, ¿no? Entonces la gente se automedica y no saben entonces de farmacología. Entonces están consumiendo varias veces al día, que nos puede llevar entonces a una alcalosis metabólica. Luego, las deshidrataciones severas. Deshidrataciones severas. También existe dentro de la etiología una pérdida excesiva de hidrogeniones, vómitos prolongados, por ende entonces también existe un aumento del bicarbonato, ¿no? Hemos visto, está elevado en el espacio o en el líquido extracelular, ¿no? Luego, algunos diuréticos y también el hiperaldosteronismo, como vamos a ver enseguida. Pero de estos existen dos causas, los salinos sensibles en la alcalosis metabólica y los salino resistentes.
Los salinos sensibles, cuando vemos al paciente, está asociado a una depresión de volumen, mientras que los salinos resistentes están con una normovolemia o incluso está aumentada el volumen. Mientras que, les reitero, esa es la gran característica. Existe una depresión del volumen. Esto que va a producir una pérdida de ácido por causa gastrointestinal o vómito, o por drenaje nasogástrico. Existen muchos pacientes, entonces, si bien no vomitan, pero están con una sonda nasogástrica a través, entonces, de la cual va a haber mucho débito, ¿no? O también presentan diarrea, que puede ser por abuso de laxantes. También pérdida de ácido de causa renal, como les decía, será por ciertos diuréticos de asa, diacídicos. También se presenta cuando existe tratamiento con penicilina o con carbenicilina, fosfatos, sulfatos o alcalosis post-hipercápnica. O al contrario, por aporte de alcalinos exógenos o bicarbonato, también que se utiliza como antiácido, ¿no? Aportes de múltiples transfusiones por citrato o aporte de lactato, ¿no? O gluconato. Los salinos resistentes, les decía, que se asocian entonces con una volemia normal o incrementada. Esa es la diferencia. Estos pueden ser hipertensos o normotensos. Los hipertensos están asociados entonces con una aldosterona normal o baja, ¿ya? Como se puede presentar así en el síndrome de Cushing. O también puede estar por una aldosterona alta. Eso nos da un hiperaldosteronismo primario, un tumor secretor de renina, hipertensión arterial renovascular, hipertensión arterial maligna. Esto en cardiología, no sé si han llevado ya hipertensión arterial, van a ver que es importante entonces, o sea, ver de qué tipo de paciente se trata, porque no es de que tomamos la presión, el paciente está hipertenso y damos un antihipertensivo. Chicos, hay que tratar de ver cuál es la causa, aunque también puede ser renal, endocrina, ¿no? Cardíaca, etcétera. Pero también es importante manifestarles que la mayoría de la hipertensión arterial es conocida como idiopática. ¿Qué quiere decir? Que su causa es desconocida, ¿no? Su causa es desconocida. Bueno, volviendo al tema, también puede presentarse normotensos, cuando hay uso de diuréticos, hipopotasemia severa, hipercalcemia, hipoparatiroidismo, hipomagnesemia, etc. ¿Qué cuadro clínico vamos a presentar? ¿No? ¿Qué cuadro clínico? En relación con la depresión de volumen, es decir, con las salinos sensibles, puede haber hipopotasemia. Y esto hemos visto que en las alcalosis metabólicas, por eso siempre tiende a tener hipopotasemia, porque existe un recambio entonces de los iones entre el potasio y el hidrógeno. Por eso tiende a bajar el potasio. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Con debilidad. Si existe hipopotasemia, en cirugía también han estudiado ya que puede presentarse un hilio paralítico. Entonces, este hilio, esta manera de tener una oclusión intestinal, entonces si el potasio está bajo, puede darnos.
entonces es de origen metabólico. Muchas veces pensamos que es por presencia de bridas o cualquier otra alteración. Entonces, solo consiguiendo entonces el potasio, se recupera el peristaltismo, entonces el tránsito intestinal. Ahora, en casos, habíamos dicho también, de hipocalcemia, que nos puede dar taquiarritmias, tetania, ¿no? Y también, ¿qué cuadro clínico nos van a dar? Respiraciones lentas, superficiales, superficiales, ¿no? Superficiales para tratar de compensar. Si la alcalemia también actúa a nivel cardíaco como un inotrópico negativo, es decir, la fuerza de contracción de las fibrillas cardíacas, entonces se hacen, o sea, disminuye esa fuerza de contracción. También disminuye el umbral de las arritmias. Si la alcalosis es grave, va a producir una disfunción cerebral, estupor, coma, ¿ya? Al aumentar la amoniemia, es decir, también ASO-A2. Entonces, ya teniendo clínica, nosotros dentro de los exámenes complementarios que vamos a pedir una gasometría, la cual nos va entonces a corroborar o confirmar el diagnóstico presuntivo que tenemos. Entonces, al inicio ya hemos empezado con esto. Entonces, el diagnóstico de la alcalosis metabólica debe descansar en un bien documentado análisis laboratorial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Entonces, presencia de bicarbonato plasmático, ¿no? pH arterial elevados. Y compensatoriamente también va a estar elevado el gas volátil. El gas volátil. También es importante, les he dicho, cuantificar electrolitos. Vamos a ver en estos hipopotasemia. Pero hablando del cloro, cuando esto es menor a 10 miliequivalentes, sea por pérdidas gástricas, empleo de diuréticos, estados poshipercápnicos o pérdidas fecales, ¿no? Es cuando se presenta así hasta 10. En cambio, cuando es mayor, ¿no? Los que cursan con cloro urinario por encima de 20 miliequivalentes, hay que o sea, pensar en aldosteronismo primario, síndrome de Cushing, etc. Compensatoriamente les decía cómo vamos a llegar entonces. Sabemos que el ácido carbónico puede ir en la ecuación hacia la izquierda o hacia la derecha, que esto ya hemos estudiado desde un inicio. Entonces, si va a la izquierda, entonces la alcalosis metabólica se disocia en agua y va a aumentar el CO2. De esa manera va a compensar, ¿no? De esa manera. Y si va a la derecha, entonces aumenta el bicarbonato. Aumenta el bicarbonato. Aumenta el bicarbonato, entonces, y disminuye los hidrogeniones, ¿no? Entonces, este aumento del bicarbonato nos da la acidosis metabólica. Estos hidrogeniones van a estimular al centro respiratorio. ¿Para qué? Para compensar. ¿Cómo? Haciendo que exista una disminución de la profundidad y de la frecuencia respiratoria. Y de esa manera, entonces, va a aumentar el CO2 y va a aumentar los hidrogeniones. Por eso, las tres flechas y gasométricamente estamos viendo, sabemos que va a estar elevada. El tratamiento, cuando no existe depresión de volumen, ¿no? No existe depresión de volumen, es decir, en las salinas resistentes, ¿no? El alcohol se puede conseguir espontáneamente mediante la excreción renal del exceso de bicarbonato. Por eso es muy importante la identificación de la causa. Pero cuando tenemos pHs arteriales entre 7,46 y 7,55, se utiliza soluciones de potasio en goteo intravenoso, ya lento, durante 24 horas. Si esta pérdida está asociada
al cloro se utilizan soluciones hipertónicas de cloruro de sodio. Si el pH está mayor a 7,55, es decir, entre 7,56 a 7,63, se utiliza acetazolamida, 250 a 500 miligramos cada 6-8 horas, hasta su corrección. Y si el pH está encima a 7,63, se puede utilizar cloruro de amonio o ácido clorhídrico, pero lo ideal es que esta infusión sea entonces por un acceso de vías centrales y que los pacientes estén en terapia intensiva para estar monitorizados, Ahora, en las salinosensibles administramos soluciones fisiológicas al 0,9%, que esta administración tiene que estar supervisada con el gasto urinario y con la función cardíaca, con la tensión arterial. Mientras en casos de hipopotasemia hay que reponer el déficit del cloruro de potasio intravenoso, ¿ya? O de forma oral. En las salinos resistentes, si están asociadas a edema y tratamiento diurético, se debe suspender el mismo y sustituir por acetazolamida un diurético entonces suave, que aumenta la excreción de bicarbonato. En caso de hiperaldosteronismo primario, se trata quirúrgicamente o con diuréticos ahorradores de potasio, por ejemplo la espirinolatona. Los raros casos de insuficiencia renal con alcalosis metabólica grave, generalmente tras vómitos o aspiración nasogástrica, pueden tratarse con ácido clorhídrico o con diálisis. Esta tabla está súper repetida, chicos. Es la tablita de la forma como quieran, la que siempre tienen que tenerla presente, y de esa manera entonces que manda es primordial. Antes de concluir, o sea, quiero que hagamos un ejemplito, no solamente, chicos, para que ustedes puedan responder en su examen. Me interesa a mí que respondan ante la presencia, entonces, de pacientes que tengan con trastornos de equilibrio ácido-base, que esto lo van a ir viendo en las prácticas, en todas las asignaturas que vayan de cuarto, quinto año y sobre todo en internado, ¿no? A ver, este ejemplo, ¿qué nos dice? Se trata de un paciente, ¿no? Ese masculino de 20 años de edad, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 1, ¿no? Que es trasladada a sala de emergencias en mal estado general, polipneico, ¿no? Diaforético, polipneico, ¿no? Está con una alteración entonces en la respiración, polipneico, alto, diaforético. Diaforesis quiere decir que el paciente está con sudoración, epigastralgia, y según la madre, dice que en los 3 días previos presentó poliuria, polidipsia y polifagia. Si ustedes estos síntomas recuerdan semiológicamente, esta es una tríada clásica, y ya nos está diciendo aquí que tiene el paciente entonces antecedentes de diabetes mellitus tipo 1. La tipo 1 saben que es insulino dependiente y la 2 no insulino dependiente. Entonces ya nos está hablando si es diabetes mellitus con una clínica característica, las 3 P's de la diabetes. Entonces yo ahí ya
Hasta ya tengo mi ejemplo. Diabetes de qué es metabólico. Bueno, ¿ve? En la clínica ya me está diciendo. Gasométricamente tenemos los siguientes laboratorios importantes, resultados importantes. El pH de 120, la presión parcial de oxígeno 90 milímetros de mercurio. Esta es la que nos interesa, la presión del parcial del anhídrido carbónico de 24, ¿no? Y el bicarbonato de 12 miliequivalentes por litro. En cuanto a la química sanguínea, glucosa 400. Solamente para recordarles y que les sirva, chicos, la presión arterial dicen que es de 120 a 80 milímetros de mercurio, ¿no? La glucosa o glicemia, sangre, azúcar en sangre, lo propio, chicos. Aunque también les van a enseñar que puede ser de 70 a 110, ¿no? De 70 a 110. Eso según los autores. Vemos el sodio 142, que está normal, potasio muy bajo, casi incompatible con la vida, y cloro 90, que también está bajo, ¿no? Entonces, en la orina que vemos, cetonas, cuerpos cetónicos, lo hemos visto en la anterior clase ya, un ejemplo. Entonces, ya fácilmente, entonces, gasométricamente, nos podemos dar cuenta de qué se trata. ¿De qué se trata? Entonces, nos hacemos siempre preguntas, como ustedes quieran, pero creo que la manera correcta es así, ver primero si se trata de una acidosis o una alcalosis. Acidosis o alcalosis. Entonces, si el pH está disminuido, ¿no? Si vamos a nuestra balancita nomás, descenso o descender, tiene la D, pH disminuido, hasta mnemotécnicamente, ya sabemos que se trata de una acidosis, ¿no? Acidosis. Ahora, clínicamente hemos visto si es metabólica, ¿no? O respiratoria. Vemos laboratorialmente que tenemos. El bicarbonato está bajo. La presión parcial de dióxido de carbono está bajo. Si, si clínicamente no nos damos cuenta, pero que sé que todos sí se han dado cuenta, ¿no? Pero laboratorialmente, ¿cómo? Si bien está baja la CO2, pero está más baja el bicarbonato. Y más si se trata de una diabetes mellitus, chicos, es entonces metabólica. Entonces ya respondemos nuestra segunda pregunta. Se trata de una acidosis de tipo metabólico. De tipo metabólico. Ahora hemos visto que cuando veamos pacientes con acidosis metabólica, tenemos que ver, ¿no? Calcular el anión GAF. Entonces, es en la única o en el único trastorno. Entonces, calculamos nuestro anión GAF y ya sabemos nuestra fórmula, que siguiendo el principio de electroneutralidad, entonces es la suma de aniones y cationes, es decir, de iones con carga positiva con los que tienen carga negativa. Y entonces la fórmula es esa. Sodio, les he dicho que otros hacen sodio más potasio, pero que inclusive no podría decir, chicos, la mayoría de todo es de acuerdo entonces al servicio en el que estén, para que ustedes no se queden cortos. Si la mayoría es solamente con sodio, la hacen así. Hay otros que entonces hacen sodio con potasio, suman sodio y potasio, ¿no? Suman sodio y potasio. Entonces, la diferencia de esto, entonces va a ser que exista entonces aniones que no se puedan cuantificar. A eso se denomina anión GAF, recordándole ya, pero en el ejercicio que ya sabemos. Entonces reemplazamos esos valores, reemplazamos esos valores. Entonces el paciente tiene de sodio 142, hemos dicho cloro 90 y 12 de bicarbonato. La diferencia nos va a dar entonces 40. Está aumentado, ¿no? Está aumentado, está aumentado.
Entonces, hemos dicho también cuando el anión GAP está aumentado es normoclorémico. Normoclorémico. Entonces, en este caso, ¿por quién va a estar aumentado? Por eso también hasta es importante el examen de orina cetona, por los cuerpos cetónicos. Entonces, por los cuerpos cetónicos, todos esos ya nos da, entonces, nos asegura mucho más que se trata, entonces, de una acidosis metabólica, ¿no? Con anión GAP aumentado. Con anión GAP aumentado. Entonces, eso sería hasta ahora. Ahora, nuestra cuarta pregunta. Si es metabólico, el sistema respiratorio estará compensado. Les he explicado también, para eso existe una fórmula del CO2 esperado o también conocido como fórmula de Winter, ¿cuál es la fórmula de Winter? No se olviden, el CO2 esperado es 1.5 por bicarbonato soportado más 8. El resultado más menos 2, entonces, de CO2 tendría que ser, reemplazamos esos valores. Entonces, 1,5 por 12, que es nuestro bicarbonato, entonces nos da 18, más 8, que es la constante en la fórmula, sería 26. Entonces tendría que estar más menos 2, entre 24 a 28. Entre 24 a 28. Vemos cuánto tenemos de presión parcial de CO2, 24. Entonces, está dentro de lo esperado. Se trataría entonces de ¿qué? De una acidosis metabólica compensada. Entonces, es una acidosis metabólica compensada. Entonces, de esa manera. Pero para variar, vamos a modificar el bicarbonato. El bicarbonato, para que les quede claro. Para que les quede claro. ¿No? Ponemos un bicarbonato de 20, una CO2 de 20. De 20. Habíamos dicho que lo esperado es de 24 a 28 según la fórmula de 20. Pero si está disminuida, algunos autores, estos chicos, llaman, está sobrecompensado. Pero creo que esa terminología es pasada, ¿no? Como hemos estudiado, si está menos al CO2 esperado, entonces, ¿qué va a tener? Entonces, está muy bajo el CO2. Acabamos de estudiar una alcalosis respiratoria para tratar de compensar. Entonces, ¿qué? Está hiperventilando. Entonces, se trataría de una alcalosis respiratoria concomitante. Entonces, en ese caso, y es un cuadro respiratorio mixto, ¿no ve? Lo que habíamos estudiado desde un inicio. Entonces, se trataría ya de una acidosis metabólica, ¿no? Con anión GAP aumentado, con alcalosis respiratoria concomitante, porque está fuera del CO2 esperado. Y el diagnóstico así, esto es gasométricamente, nos hemos dado cuenta, se trata entonces de una cetoacidosis diabética con acidosis metabólica, con anión GAP aumentado, con alcalosis respiratoria concomitante. Entonces, chicos, creo que con este ejemplo, o sea, más fácil, vamos a hacer los otros ejemplos. Entonces, con esto terminaríamos. Y si tienen alguna duda, escriban, chicos, al grupo de WhatsApp, yo sábado, domingo y en la semana que, si no vamos a pasar clases. Y desde la siguiente vamos a acelerar un poco, chicos. Vamos a tratar de acabar un tema por clase. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? Escriban, chicos. Y esa